Revelada. La transformadora historia de la mujer olvidada que encontró su destino increíble con... María se detuvo un instante. El silencio de su pequeño pueblo la rodeaba, como un eco de las palabras jamás pronunciadas que la atormentaban en su interior. ¿Era suficiente su dedicación en la aula para marcar la diferencia? Su voz, siempre atenuada por un sistema que la menospreciaba, clamaba por algo más. La enseñanza había sido su refugio, el único lugar donde sus sueños podían florecer, aún en medio de la desolación de sus luchas cotidianas. Pero con cada presentación en el colegio, con cada mirada de sus colegas cargada de juicio, su convicción iba menguando. Esa mañana, mientras revisaba viejas cartas en el desván de su casa, encontró un diario cubierto de polvo. El nombre de su abuela, una científica olvidada, brillaba con fuerza en la tapa desgastada. ¿Cómo había podido ignorar ese legado? Su corazón se aceleró y una mezcla de admiración y desesperación la atrajo hacia aquellas páginas, llenas de sueños y desilusiones, de una mujer que había desafiado los estereotipos en un mundo que también la había silenciado. ¿Qué se sentiría ser recordada? Mientras hojeaba las páginas amarillentas, la conexión con su abuela resurgió como un torrente y la hizo cuestionar su propia vida. Hoy no solo presento un proyecto educativo, pensó María, sino la historia de una mujer olvidada que merece ser recordada. La idea de seguir los pasos de su abuela le daba fuerza, pero también un miedo abrumador. ¿Podía realmente desafiar el sistema que siempre había estado en su contra? Era un dilema, un enfrentamiento con sus propios pensamientos y creencias. Ya no se trataba solo de su carrera, se trataba de honorar a quien había sido y buscar su propio camino en este mundo que limitaba a tantos. Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional. La noticia de que una prestigiosa universidad buscaba proyectos innovadores hizo que su corazón vibrara de esperanzas, pero la autoduda devoraba esa chispa. Cada conversación con su mentor, un ex profesor que había dejado de lado sus sueños, la llenaba de determinación, pero también le recordaba las barreras implacables que enfrentaría. La presión económica de su hogar siempre latía con fuerza, amenazando con aplastar sus aspiraciones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María se encontraba ante la inminente presentación de su proyecto. La presión se acumulaba en su pecho y la pregunta del millón la atormentaba. ¿Sería suficiente su esfuerzo? La sala repleta de académicos y expertos la miraba expectante. Mientras comenzaba a hablar, la emoción de la historia de su abuela afloraba en su voz, pero sus palabras se quebraron en el aire. Todo el peso de su lucha, de su anhelo por ser reconocida, se hacía presente. Se sintió vulnerable, un pensamiento recorriendo su mente. ¿Podría ella, una mujer olvidada, realmente encontrar su lugar en un mundo que parecía haberla ignorado por tanto? Y en ese instante, la sala quedó en silencio, expectante, mientras todos contenían la respiración, dejándola en el borde del abismo emocional. La luz del proyector iluminó su rostro y los rostros de los académicos se convirtieron en sombras que la observaban con una mezcla de curiosidad y desaprobación. María tomó aire, su pecho subía y bajaba con cada segundo que se extendía en la sala. El eco de las expectativas era abrumador, como un peso que se cernía sobre ella. Las palabras de su abuela resonaban en su mente. Nunca te dejes silenciar. Necesitaba aferrarse a esa verdad mientras las dudas intentaban desbordarla. Consciente de que cada mirada contenía la historia de su propio viaje, María empezó su relato. Los primeros párrafos sobre su abuela fueron meticulosamente elegidos, como si cada palabra tuviera que rendir homenaje a la vida de una mujer admirable que había soñado sin límites. Pero a medida que avanzaba, comenzó a entrelazar su propia historia, revelando sus inseguridades y el temor que la había perseguido a lo largo de su carrera.
Las palabras brotaban como un río desbordado, llenas de pasión y vulnerabilidad. Habló sobre sus experiencias en el aula, las pequeñas victorias que habían encendido su deseo de trascender el rol de una simple docente, la conexión con sus alumnos, los momentos en que había visto destellos de entendimiento en sus ojos, era evidencia de que su propósito iba más allá de llenar mentes con información. Sin embargo, cada referencia a su compromiso venía acompañada de la sombra de aquellas críticas que tan a menudo la habían cuestionado. Este proyecto no es solo académico, continuó, es un intento de redescubrir la dignidad de la enseñanza y la importancia de honrar a quienes nos precedieron. Sentía que cada frase era un ataque contra los muros que había construido a su alrededor. Era un acto de rebeldía dar voz a lo que tan a menudo había sido silenciado. Sin embargo, a medida que María avanzaba en su presentación, el miedo se coló nuevamente en su corazón. Su mente tambaleaba entre la certeza de que estaba en el camino correcto y la inseguridad de que todo su esfuerzo pudiera ser en vano. Se dio cuenta de que estaba en un punto de no retorno, expuesta ante un público que exigía resultados tangibles. Fue entonces cuando un rayo de claridad interrumpió su tormenta interna. Su verdadero legado no se medía en los aplausos, sino en la valentía de abrazar su historia y de compartirla sin miedo. Al finalizar, el silencio en la sala se tornó elocuente. Sus compañeros la miraban como si hubieran despertado de un letargo. La experiencia catártica había transformado el entorno, dejando en su estela un aire denso de reflexión y cuestionamiento. El miedo se había transfigurado en una energía palpable, lo que había empezado como una presentación temida se había convertido en un manifiesto de autodescubrimiento. Fue justo en ese momento que levantó la mirada y encontró a su mentor, quien sonreía con orgullo. Sin embargo, antes de que pudiera disfrutar del triunfo, una voz resonó entre la multitud, desafiando la esencia de su discurso. ¿Eres realmente capaz de llevar a cabo este proyecto, o solo es un eco de tu abuela? María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y la pregunta pendía en el aire como un sable. La adrenalina se disparó. Había llegado el momento de enfrentar su mayor temor, sus propias limitaciones. ¿Podría realmente demostrar que su voz y su gestión tenían valor en un mundo que la había hecho sentir invisible? Mientras el espacio se llenaba de murmullos, María sabía que esto no era un simple reto, era la oportunidad de alzar su voz por primera vez sin miedo a ser ignorada. El futuro era incierto, pero en su interior, una chispa de determinación empezaba a brillar. Si quería ser recordada, debía luchar por su legado ahora y siempre, enfrentando cada obstáculo con la resiliencia que había heredado. La batalla por su voz apenas estaba comenzando. María se quedó inmóvil por un instante, contemplando el horizonte de posibilidades que su desafío había dejado entrever. Había experimentado la liberación de compartir su historia, pero ahora se encontraba en la encrucijada de la verdad y la percepción pública. Aquella pregunta resonaba como un martillo, afilando la inquietud que había anidado en su mente desde hacía años. En lugar de sumirse en el pánico o dejarse llevar por la duda, comenzó a delinear de manera interna su respuesta, reflexionando sobre las herramientas a su disposición. Sabía que enfrentar esa pregunta requeriría no solo respuestas, sino también acción. Su voz, una vez temerosa, ahora vibraba con la fuerza de quienes habían sido silenciados. ¿Qué era lo que podía ofrecer que realmente lo diferenciara de un eco? La idea de su legado le resultaba cada vez más clara. No se trataba únicamente de un proyecto, sino del impacto que podía tener en sus alumnos y en el sistema educativo que la había albergado. Sintió cómo crecía en su interior el deseo de desafiar las narrativas preestablecidas que habían guiado su carrera, de demostrar que su valía no se medía por las opiniones ajenas, sino por su capacidad de inspirar el cambio. Mientras sus pensamientos se agolpaban, la sala comenzaba a retumbar con murmullos y cuchicheos. Ella, ahora, era el centro de atención, no solo por su presentación, sino por la inquietud que había sembrado en la audiencia. Podía ver rostros fruncidos y meditativos, algunos divertidos y otros pensativos, como si estuvieran evaluando la valía de su discurso. Respondió a esa energía con una determinación renovada.
Lo que propongo no es un recuerdo de lo que fue mi abuela, sino la chispa para lo que podremos construir, afirmó con firmeza. Las palabras fluían con una sinceridad proyectada por la necesidad de ser escuchada, de romper los moldes que la habían limitado. Reconoció que efectivamente su abuela había sido la fuente de inspiración, pero ahora era el momento de mostrar que María era un ser independiente, capaz de brillar con luz propia. Frente a ella, los académicos comenzaban a escuchar de nuevo, algunos apoyando la barbilla en sus manos, otros tomando notas. María percibía el cambio en la narrativa. Había cambiado el miedo por la compasión hacia su mensaje. Era como si su voz hubiese sido una ola que comenzaba a convertirse en marea, arrastrando al público hacia un pensamiento más amplio. Antes de que sus pensamientos pudieran continuar, una inquietante voz emergió una vez más entre la multitud, esta vez más sólida. ¿Qué te hace diferente a cualquier otro proyecto que haya fracasado en el pasado? La crítica fue clara. Mientras los murmullos se intensificaban, María comprendió que esta solicitud no solo implicaba una respuesta, sino una invitación a demostrar su verdadero potencial. Sintió cómo cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos mientras evaluaba sus recursos. Era el momento de conectar la teoría con la práctica. Tenía que defender su propuesta, desarrollando una estrategia tangente a la que había planteado. De repente, vislumbró un camino audaz que podría despejar la oscuridad. Les propongo no solo establecer mi proyecto, sino transformar la enseñanza en un enfoque cooperativo, donde los alumnos serán co-creadores de su aprendizaje. El desafío marcó un cambio de rumbo hacia la creatividad, empoderándolos a todos en el proceso. La sala se llenó de un murmullo expectante. María había tomado la decisión de convertirse en la arquitecta de su legado, y la emoción que le provocaba esa idea la impulsaba. Si lograba involucrar a su audiencia en el proceso, el motivo detrás de su propuesta se realzaría, convirtiendo el desafío en una oportunidad. Enfrentarse a su propio miedo, reconfigurar su voz y neutralizar el juicio era solo una parte de su camino. Mientras una idea ardía en su interior sobre cómo avanzar, supo que estaba a punto de abrir una puerta que podría cambiar su futuro. El gesto firme y decidido de sus manos, mientras gesticulaba por el cambio, confirmaba su dedicación. Había tomado el control de su narrativa, pero el verdadero reto apenas comenzaba. En ese instante de empoderamiento, sintió la urgencia de lo siguiente. ¿Cómo lograría llevar esa idea a la práctica y realmente transformar la enseñanza en su comunidad? En su búsqueda de respuesta, María empezó a vislumbrar un horizonte lleno de posibilidades y retos por conquistar. Mientras los murmullos se disolvían en la sala, María sintió que el peso de la expectativa colgaba en el aire. Cada mirada parecía cuestionar su compromiso, su capacidad y su autenticidad. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, comenzó a tejer una estrategia en su mente. Los desafíos eran claros, pero su enfoque también lo era. Necesitaba construir un plan sólido que no solo fuese atractivo, sino que también pudiera ser implementado y sostenido. En su interior, María visualizaba cómo sus alumnos se convertirían en co-creadores de su aprendizaje. Se imaginó introduciendo métodos innovadores, basados en proyectos, donde el conocimiento se construye mediante la colaboración. Pero, ¿cómo comunicar esa visión de manera que resonara con sus colegas y superiores? Sabía que la pasión por su idea debía estar respaldada por datos y ejemplos concretos que sostuvieran su propuesta. Su mente se movía rápidamente en busca de inspiración. Revisó técnicas de enseñanza que había aprendido a lo largo de los años y que estaban alineadas con su visión. Había presenciado el impacto de grupos de discusión en la educación, donde los estudiantes no solo absorbían información, sino que la discutían, la cuestionaban y la moldeaban. Con cada idea, su adrenalina aumentaba. Antes de que el evento concluyera, decidió que era el momento de involucrar a la audiencia. Voy a formular un taller, anunció, donde podemos explorar juntos cómo la enseñanza puede transformar la experiencia de aprendizaje. Cada uno de ustedes contribuirá a ello. Con cada palabra pronunciada, su convicción se fortalecía. Necesitaba presentar una oportunidad, no una imposición. Debía invitar a otros a ser parte de su proceso. Mientras la gente empezaba a reaccionar ante la propuesta, María observó cuidadosamente las expresiones en sus rostros. Algunos se mostraron escépticos. El temor a lo desconocido era palpable. Sin embargo,
En medio de la multitud, también vio rostros iluminados, intrigados por la posibilidad de un cambio. Esa combinación la motivó a profundizar más. No podría permitirse quedar atrapada en la duda. Era el momento de tomar el control desde una posición de liderazgo que no había explorado antes. María comenzó a pensar en los recursos que necesitaría: tiempo, apoyo profesional y, sobre todo, alianzas. Visualizó conversaciones con educadores experimentados que podrían aportar su visión. Crear un equipo multidisciplinario, donde cada miembro aportara desde sus competencias, se convirtió en una prioridad. La diversidad de experiencias enriquecería el proyecto, y eso era crucial. Sin embargo, a medida que se preparaba para dar un paso decisivo, un miedo sutil le susurró al oído: ¿y si fracasaba? ¿Qué pasaría si sus compañeros la señalaban como la que había traído nuevas ideas, solo para verlas desmoronarse? Un resplandor inquieto pasó por su mente. Su legado no sería solo un proyecto, sería una representación de sí misma. Esa presión la llevó a preguntarse si realmente estaba lista para ese nivel de compromiso. La noche anterior al taller, la inquietud le desveló los sentidos. Se sentó en su cama, tratando de visualizar cada aspecto de la presentación, desde la estructura hasta cómo involucrar a cada persona presente. Necesitaba resonar con su audiencia, tocando las fibras emocionales que ella misma había experimentado. Mientras la mañana se asomaba por su ventana, sintió un nuevo impulso. Estaba decidida a desafiar no solo las expectativas ajenas, sino las que ella misma se había impuesto. Era el momento de enfrentar las expectativas, de abrazar sus temores y convertirlos en su fuerza motriz. ¿Podría desafiar esa voz interna que la había limitado durante tanto tiempo? Y así, se levantó con determinación, lista para tomar un riesgo monumental. En su mente, una pregunta volvió a surgir con un eco renovado. ¿Qué podría suceder si su visión se concretaba? La posibilidad de un futuro incierto se convirtió en el aliciente necesario que empujaba su valentía y creatividad. María se preparaba para el taller que cambiaría su vida, pero al mismo tiempo sus pensamientos vagaban inquietos. ¿Estaba realmente preparada para entregarse a sí misma en un entorno que, hasta ahora, había desconocido plenamente? Ante esa incertidumbre, se dio cuenta de que la verdadera transformación no solo dependía de su propuesta, sino de su disposición a abrazar el camino con sus desafíos y todos sus miedos. Al salir por la puerta, una chispa de esperanza brillaba en su corazón. Había llegado el momento de realizar lo que había existido solo en su mente hasta ahora, pero aún quedaba una certeza perturbadora. Cada gran cambio comienza donde termina la zona de confort. María respiró hondo antes de entrar al aula. El sol iluminaba el espacio a través de las ventanas, creando un ambiente cálido que contrastaba con la ansiedad que bullía dentro de ella. Durante los últimos días, había polemizado en su mente sobre las posibles reacciones de sus colegas. La apuesta implicaba riesgo, pero el fuego de su convicción ardía en su interior, avivando su deseo de romper con la monotonía educativa que la rodeaba. Al acercarse a la pizarra, sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba las notas de su taller. En su mente, cada palabra que escribiría era un ladrillo en la construcción de su visión. Saber que esos ladrillos podrían no solo sostener su propuesta, sino también cambiar la experiencia de aprendizaje de sus alumnos, llenaba de emoción su ser. ¿Están listos para explorar nuevas posibilidades?, preguntó, notando cómo la sala se llenaba de un murmullo expectante. Estaba decidida a transformar no solo su entorno, sino también su propio rol. Su estrategia inicial era simple: involucrar a todos en el proceso. Directamente, ella se convertiría en facilitadora, moviendo el foco del centro hacia la colaboración. Los asistentes intercambiaron miradas furtivas, y algunos sonrieron tímidamente, otros con escepticismo. Tomando en cuenta la variedad de personalidades en la sala, se dio cuenta de que su habilidad para manejar la dinámica social sería crucial. Estaba ante un reto mayor que el simple hecho de dictar un taller. Iba a liderar un cambio de mentalidad. Primero, ideó ejercicios prácticos en donde cada participante pudiera compartir sus experiencias y visiones sobre la enseñanza.
Cada actividad era un espejo que reflejaba las inseguridades y las aspiraciones de sus colegas. Combinaría sus ideas con las suyas, creando un puente entre lo que era conocido y lo desconocido. Era el momento de mostrarles que la innovación no era solo una posibilidad, sino una necesidad. Mientras los minutos avanzaban, María empezaba a sentir la energía de la sala transformarse. Podía ver cómo algunos colegas se sentían atraídos por la propuesta, mientras que otros se mantenían a la defensiva, atrapados en la seguridad de lo familiar. Esa resistencia la motivó a repasar su enfoque. Recordó su propia lucha interna, y cómo también había sido escéptica antes de atreverse a soñar en grande. A medida que la sesión avanzaba, comenzó a desglosar los beneficios de la metodología que proponía. Limitando su discurso a ejemplos prácticos y visibles, se dio cuenta de que necesitaba también compartir elementos de su historia. La conexión emocional era vital. Contó cómo un simple cambio en su estilo de enseñanza había impactado la vida de un estudiante que había dejado de creer en sí mismo. Las miradas en la sala se tornaron serias. La empatía comenzó a fluir. Pero a medida que avanzaba, María no podía evitar que una sombra de duda fluyera nuevamente en su mente. ¿Y si no lograba convencer a los escépticos? La crítica más dura podría partir de sus pares, personas a las que había admirado durante años. Sin embargo, cada vez que visualizaba el impacto positivo que podría tener en sus alumnos, recuperaba el ímpetu. El taller culminó con una dinámica de reflexión en grupo, donde los asistentes compartieron sus pensamientos sobre las nuevas propuestas. Los primeros aplausos desataron una oleada de alivio y satisfacción en María. Había logrado algo más que impartir conocimientos. Había abierto un diálogo, pero justo cuando creía que había sembrado la semilla del cambio, un colega se levantó, confrontándola. ¿Realmente crees que esto puede funcionar? La realidad es mucho más complicada de lo que presentas. María sintió cómo una corriente fría le recorría la espalda. Cada palabra del colega desafiaba no solo su propuesta, sino también su valía como educadora. ¿Tendría el valor de enfrentarse a esa reflexión? La tensión creció en el aire, y mientras el resto miraba, pensó en la fortaleza que había cultivado en su interior. Este era el momento de demostrar que su visión no se basaba solo en la pasión, sino en una real disposición para transformar. Sí, creo que puede funcionar, respondió con firmeza, pero se necesita valentía para dar el primer paso. ¿Estás dispuesto a darlo conmigo? Una profunda murmuración se extendió en el aula, y ese instante se convirtió en la antesala de un desafío mayor. María, ahora consciente de que estaba al borde de un cambio significativo, se sintió lista para enfrentarse a las adversidades que la esperaban, y la inquietante pregunta surgió en su mente: ¿cómo se definiría ella misma en este nuevo camino, más allá de las expectativas y las dudas? La verdad de su viaje apenas comenzaba a desplegarse. María sintió cómo el aire se cargaba de tensión. La pregunta del colega resonaba en su mente como un eco, desafiándola a demostrar que su fe en la transformación educativa iba más allá de la retórica. Sin embargo, en vez de permitir que la inquietud la doblegara, decidió usar esa confrontación como un trampolín para afianzar aún más su posición. Había estado en la frontera entre la duda y la certeza durante demasiados años. Era hora de dar un paso firme hacia adelante. Entiendo tu escepticismo, comenzó, con un tono que buscaba conectar en lugar de añadir más fuego a la confrontación. La realidad puede parecer complicada, pero creo que el cambio empieza con nosotros. Cada uno de nosotros tiene el poder de decidir cómo impactar en la vida de nuestros estudiantes. Mientras hablaba, sus pensamientos se clarificaban. Pasó de estar a la defensiva a adoptar una postura de liderazgo. No solo tenía que sostener su propuesta, sino también respaldarla con una visión basada en la realidad. Había llegado a comprender que la enseñanza era más que transmitir conocimiento, era una cuestión de transformar vidas, incluyéndose a sí misma en ese proceso. Imaginemos cómo sería nuestra aula si cada uno de nosotros no solo se dedicara a enseñar, sino también a inspirar. ¿Qué pasaría si volviéramos a encender la chispa de la curiosidad en nuestros estudiantes? Las palabras abandonaron su boca con convencimiento, y al pronunciarlas, María se dio cuenta de que hablaba con una intensidad que nunca antes había sentido. Las miradas en el aula se tornaron más intensas. Había capturado su atención.
La oportunidad de impulsar un cambio genuino había surgido, no solo para sus compañeros, sino para ella misma. Cada pausa que hacía, cada respiración profunda entre frases, la acercaba más a su verdadera esencia como educadora. El resto del taller fue un intercambio vibrante de ideas. A medida que los colegas se sentían más involucrados, comenzaron a compartir no solo sus dudas, sino también sus esperanzas. Fue entonces cuando María, en una mezcla de adrenalina y entusiasmo, comenzó a notar algo en sí misma, la emergente imagen de una líder. La figura de la mujer que había temido no ser suficiente empezaba a desvanecerse, reemplazada por una versión más audaz y decidida. La confrontación inicial se transformó en un diálogo enriquecedor, y con ello, su confianza se afianzaba cada vez más. Mientras un grupo discutía sobre cómo implementar nuevas estrategias en el aula, María se vio interrumpida por un silencio súbito. La misma voz escéptica de antes interrumpió el murmullo. Pero, ¿realmente estamos dispuestos a dejar nuestra zona de confort? A veces, el cambio suena hermoso, pero la realidad nunca es tan sencilla. Las palabras del colega eran punzantes y llenas de verdad. Podía sentir la resistencia en la sala y, sin embargo, comenzó a ver una oportunidad de oro. Es cierto, replicó María, el cambio es difícil, pero ¿acaso no nos enfrentamos a retos cada día? La enseñanza siempre tendrá sus complicaciones. Lo que podemos cambiar es la forma en que respondemos a ellas. ¿Por qué no arriesgarnos a hacer de nuestra práctica un espacio de crecimiento y descubrimiento? Pero no solo estaban en juego las estrategias educativas. La lucha de María se había convertido en algo más profundo. La búsqueda de su propio valor como educadora estaba a la vista, y cada reto era un reflejo de su batalla interna. Todo esto la invitaba a cuestionar lo que realmente significaba ser una educadora. Un murmullo de aprobación comenzó a extenderse por la sala, mientras algunos de sus colegas asintieron lentamente. María, embargada por la emoción, sintió que no solo los estaba movilizando a ellos, sino que también ella misma estaba en plena transformación. Sin embargo, antes de que la conversación pudiera continuar, otro colega se levantó. ¿Y si esto no funciona? ¿Qué pasará si fracasamos? La pregunta flotaba en el aire, tangible. María se detuvo. La incertidumbre se infiltra por momentos, como un pez en aguas turbias. La idea de que el cambio no podía garantizarse la llenaba de una inquietante duda, pero había crecido en este momento. Ella sabía que había un camino por delante, uno lleno de desafío, pero también de potencial. A medida que las sombras de la duda comenzaban a disiparse, preguntó con determinación: ¿estamos dispuestos a arriesgar el fracaso por la posibilidad de éxito? ¿Vamos a permitir que el miedo nos paralice o seremos valientes y atravesaremos las puertas de lo desconocido? Soy consciente de que el camino no es sencillo, pero cada paso que demos juntos puede redefinir lo que somos como educadores. El compromiso que sentía por sí misma y por su profesión se intensificaba. En ese instante, la cumbre de su transformación se alzaba frente a ella. Pero, ¿sería realmente capaz de mantener ese nuevo propósito en medio de las adversidades que se avecinaban? La tensión en la sala era palpable. María sabía que estaba al borde de una revelación crucial, no solo para su carrera, sino también para su autodefinición. La pregunta que flotaba en su mente era clara. ¿Sería capaz de sostener la valentía necesaria para avanzar, incluso cuando el camino se tornara oscuro? Esa noche, María se durmió con un presentimiento. El verdadero trabajo apenas comenzaba. El día siguiente, llegó con el sabor a desafío en el aire. María despertó con cada célula de su ser vibrando, decidida a no dejar que el miedo a lo desconocido la detuviera. La noche anterior, había develado una parte de su identidad que había permanecido oculta, una llamada a la acción que hacía mucho tiempo había ansiado. La determinación la acompañaba como un talismán. El taller continuó con la misma energía dinámica. Cada interacción se sintió como un tango, en el que representaban no solo a sus propios miedos, sino también a sus aspiraciones. Sin embargo, cuando entró en la sala, no podía quitarse de la mente la declaración de su colega sobre el fracaso. Esa voz resonaba, desafiándola a encontrar respuestas no solo para ella, sino también para todos los que la seguían. A lo largo de la jornada, María se enfocó en escuchar. Escuchar de verdad.
Los testimonios de sus compañeros sobre sus luchas, sus éxitos y sus fallos, la hicieron consciente de que no estaba sola en este viaje. Era posible que el miedo al fracaso, que había moldeado su vida, también hubiera sido el motor del resto. Mientras una colega relataba cómo un proyecto innovador había salido mal, en su mente florecieron posibles enfoques. A veces, la pregunta no es si fallas, sino qué aprendes en el proceso, murmuró en voz alta, asombrándose a sí misma de la frase que emergía. Al pronunciarla, sentó las bases para un nuevo diálogo que comenzaba a renacer en la sala. Con cada intercambio, María pudo sentir que la idea de fracaso empezaba a perder su poder paralizante. En lugar de un destino temido, se convertía en un peldaño hacia el crecimiento y el aprendizaje. Aquella percepción dio paso a un torrente de creatividad. Comenzaron a imaginar un aula en la que los errores eran celebrados como parte integral del proceso educativo. Reflexionaba sobre cómo la educación podía ser un lugar seguro para experimentar y, a su vez, permitir fallar y levantarse. Sin embargo, en medio de esa efervescencia, la sombra de su inseguridad permanecía. Cuando las ideas comenzaron a materializarse en propuestas concretas para implementar en el aula, se dieron cuenta de que María se sentía menos inclinada a compartir sus propias tácticas. En lo profundo, la duda amenazaba con resurgir, como un monstruo oculto en el armario. ¿Pero qué puedo ofrecer yo que no se haya dicho ya? María se enfrentó a esa voz interna, reflexionó sobre su experiencia personal, se dio cuenta de que su empatía y dedicación a cada estudiante eran activos invaluables que no podían subestimarse. ¿Y si esa vulnerabilidad es lo que me hace única?, se preguntó. Venía a la posibilidad de que su historia personal podría ser una fuente de fortaleza. En el receso, encontró un rincón tranquilo, un pequeño refugio donde el zumbido de la conversación se desvanecía y la claridad podía entrar. Se miró al espejo, recordando a la mujer que temía no ser suficiente. Aquella imagen pasó a ser un catalizador, no en la búsqueda de la perfección, sino en la aceptación de su humanidad. La compasión que sentía por sus alumnos ahora se dirigía a sí misma. Al regresar al grupo, María tomó una decisión. Era el momento de ser honesta y compartir su propia experiencia en el aula, sus fracasos y aprendizajes. Quiero hablarles de un momento en mi carrera que me enseñó más que cualquier éxito que he tenido, comenzó. Al abrir su corazón, las reacciones fueron instantáneas. Miradas de sorpresa se fijaron en ella, entendieron que su vulnerabilidad no era debilidad, sino fortaleza. La conversación tomó un nuevo rumbo, donde se exploraron las lecciones ocultas en los errores. A medida que sus compañeros compartían sus propias experiencias, la atmósfera se llenaba de un espacio seguro, donde el fracaso no solo era aceptado, sino abrazado. Lo que había empezado como una interrogante incómoda, se transformó en un diálogo constructivo sobre redención y aprendizaje. Más tarde, en la soledad de su hogar, María reflexionó sobre el día. Cada intervención había robustecido su sentido de autoridad y autenticidad, pero había algo más que inquietaba su mente. La posibilidad de presentar una nueva propuesta educativa con aquellos elementos comenzaba a tomar forma. Sin embargo, la ansiedad emergente de la responsabilidad se cernía sobre ella como una nube oscura. Mientras se acomodaba para dormir, un impulso la atravesó, claro y convincente. ¿Realmente estaba preparada para embarcarse en esta nueva aventura? ¿Podía ser la arquitecta de un cambio real en su aula y más allá? La respuesta se derramaba en cada pensamiento mientras cerraba los ojos. Todo estaba por decidir. La travesía apenas comenzaba, y ya sentía la presión de las expectativas. Esa noche, el eco de sus aspiraciones resonaba en su mente. Pero, ¿sería capaz de soportar la carga de ser una pionera en la enseñanza? Las sombras comenzaron a danzar en su conciencia, listas para desafiarla nuevamente. El amanecer llegó con una luz tenue, invitando a María a un nuevo día lleno de posibilidades. Al abrir los ojos, una mezcla de ansiedad y expectativa la invadió. La noche de reflexión le mostró la difícil línea entre el deseo y la acción. Se levantó, decidida a tomar el control de su futuro. La propuesta que había comenzado a formar en su mente necesitaba materializarse y no podía dejar que el miedo la detuviera nuevamente. Mientras se preparaba para el día, su mente se llenó de preguntas.
¿Cómo presentaría su idea sin flaquear en el camino? La visión de un aula donde el fracaso se convertía en un motor de aprendizaje fluía como un río en su interior, pero carecía de la estructura fundamental para ser entendida y aplicada. La frustración se mezclaba con la emoción, haciéndola sentir como si estuviese al borde de un gran descubrimiento o de una precipitación. Cuando finalmente entró en el aula, el ruido del bullicio cotidiano la envolvió. Fue un refugio, pero al mismo tiempo una trampa. Se sentó en un rincón, observando a sus estudiantes, la curiosidad en sus rostros, la energía de sus preguntas. Todo eso avivó su determinación. María sabía que su misión no solo era transmitir conocimiento, sino también enseñar a sus alumnos a levantarse tras cada caída, a ver en el error una oportunidad y no un estigma. La primera clase del día fue un ejercicio cotidiano que la envolvió en la rutina, pero su mente seguía incesante, atenta a los pequeños momentos en los que podía introducir su nueva metodología. Al mirar a sus alumnos, recordó su día en el taller. La conexión que sintió con sus colegas la había empoderado, y eso debía trasladarse a sus estudiantes. Al finalizar la clase, tomó la riesgosa decisión de abordar el concepto de fracaso de manera directa. «Quiero que hablen sobre algo que no haya salido como esperaban», propuso, sintiendo la presión de las miradas expectantes. El silencio ocupó la sala, pero bajo esa quietud, observó cómo el valor empezaba a brotar. Uno a uno, los alumnos comenzaron a compartir sus experiencias. Relatos de exámenes que no habían salido bien, actividades que no habían dado resultado. Cada historia contada era un ladrillo que reforzaba su visión. A medida que la conversación se desarrollaba, algo dentro de María se estrenaba. Recordó su propio viaje, los momentos en que sintió que fallar era el fin. Aquel día, había identificado que esos fracasos la habían llevado a donde estaba. «Yo he fallado también», confesó. En su voz había una combinación de vulnerabilidad y fortaleza, y esa mezcla resonó en los corazones jóvenes que la escuchaban. Este era un espacio donde podían aprender del fracaso juntos, donde los errores no eran un reflejo de su capacidad, sino un paso hacia la mejora. Al finalizar la sesión, la euforia llenó el aula. María escuchó murmullos de curiosidad entre los estudiantes, quien preguntaban por nuevas formas de explorar aplicaciones prácticas de sus ideas. En su interior, la energía que irradiaban sus alumnos la llenaba de una confianza renovada. Sin embargo, en un rincón oscuro de su mente, una voz insidiosa surgió de nuevo, cuestionando su valía. «¿Esto es suficiente? ¿Realmente estás logrando un cambio?» María decidió actuar. Necesitaba afianzar su confianza en su capacidad como educadora. Se propuso a sí misma establecer un sistema donde los errores se compartieran a lo largo del curso. Quería que cada alumno llevara un diario donde registraran sus fracasos y aprendizajes. Sin embargo, la idea generó dudas. ¿Estará preparada para guiar a sus alumnos si algunos fallos afectan su autoimagen? Una confrontación interna estallaba. Mientras comenzaba a organizar sus pensamientos, una imagen de su propio camino educativo brotó en su mente. La lucha, los tropiezos, los momentos de duda resonaban con los cuentos compartidos por sus alumnos. Se dio cuenta de que el temor que sentía no era una señal de debilidad, sino una parte del proceso de transformación. Al finalizar el día, salió de la escuela con un nuevo sentido de propósito. Una idea brillante se había transformado en una verdadera propuesta. Estaba lista para presentar su metodología ante el Consejo de Maestros, pero para hacerlo debía enfrentar su mayor miedo, aquellos que la cuestionarían y podrían criticar su enfoque innovador. Fue en ese momento que entendió. Cada paso que daba la acercaba a la líder en educación que siempre había deseado ser. Mientras se dirigía a casa, la tensión crecía. Estaba en el umbral de un cambio significativo, pero también de una confrontación inevitable. ¿Y si lo que estoy a punto de proponer no funciona?, se preguntó. La pregunta la acompañó como una sombra, preparando el escenario para la próxima encrucijada. ¿Podría ella ser la voz de un nuevo paradigma educativo o el miedo la pararía en seco una vez más?
La noche caía, y con ella, la incertidumbre de lo que estaba por venir. María despertó de su letargo mental justo en el momento que sus pasos la llevaron a la entrada de la escuela. La inquietud la acompañaba como una segunda piel, y al mismo tiempo, la determinación estaba cada vez más clara en su ser. La luz del día se filtraba a través de los árboles, y su mente empezó a formular lo que esperaba fuera un cambio rotundo. Ante ella se presentaba no solo la oportunidad de presentar su idea, sino la posibilidad de dar un paso hacia la versión más audaz de sí misma. Al entrar al aula, sus estudiantes estaban ansiosos, llenos de energía. María sentía que cada uno de ellos representaba una parte de su propia historia, jóvenes buscadores de identidad frente a un mundo que muchas veces les decía que debían encajar. Desplegó su plan en la pizarra y al explicarlo, notó cómo cada palabra resonaba en su interior con ecos de esperanza. Hoy, vamos a explorarnos a nosotros mismos a través de nuestros fracasos, anunció, y las miradas atentas de sus alumnos la empoderaron. La clase inició como un diálogo abierto. María observaba cómo sus estudiantes se sumergían en la conversación. Cada relato que compartían se tornaba en un ladrillo más en la construcción emocional del aula. Durante los relatos de sus fracasos, un sentimiento de identificación fluyó a través de la sala. Yo también he fallado, repetía, y en esa vulnerabilidad, María sentía que establecía más que una simple conexión, construía un puente de confianza entre su experiencia y la de ellos. El tiempo pasó rápidamente y María dedicó la segunda parte de la clase a una actividad en la que cada alumno debía desmenuzar un fracaso, analizarlo y extraer un aprendizaje. Mientras los estudiantes trabajaban en sus reflexiones, la inseguridad volvió a susurrar en su mente. ¿Y si no lo hacen bien? ¿Y si esto no se traduce en un cambio concreto? Sin embargo, al notar el brillo en los ojos de sus alumnos, tiró de un hilo de confianza. El intercambio y la expresión libre de emociones eran la esencia de lo que intentaba lograr. Esa tarde, cuando el timbre sonó, los murmullos de entusiasmo llenaron el aula. María se preguntaba si realmente había impactado. Podía sentir en su pecho una mezcla de satisfacción y temor. Presentar su metodología al Consejo de Maestros sería el próximo gran paso, pero ¿cómo manejaría las críticas que quizás podría recibir? En el camino a casa, visualizó el escenario de su presentación. Cada respuesta que se imaginaba a sí misma, dime que sus ideas eran inviables o excesivas, avivaba su ansiedad. Debo interpretar este miedo como la gasolina para mi determinación, se dijo, comenzando a construir una nueva narrativa. Aunque el temor la acechaba, también era un recordatorio de su deseo de ser un agente de cambio. Reflexionó sobre sus alumnos, sobre cómo esperaban ver un modelo de fortaleza. Si ellos pueden ser valientes, ¿por qué no puedo serlo yo? Al llegar a casa, se sentó frente a su computadora, ansiosa por estructurar su presentación. Comenzó a escribir fervorosamente, cada palabra aliviando un poco de la presión acumulada. Los fracasos no debían ser demonizados, sino vistos con respeto. Esa era la esencia de su propuesta. Sin embargo, la noche avanzaba y su mente luchaba entre la emoción de la creación y el miedo a los juicios. En medio de su ajetreo mental, recibió un mensaje de un colega que la había visto compartir algunas ideas la semana anterior. María, estoy intrigado con tu enfoque. Tal vez podrías presentarlo en la próxima reunión del consejo. La gente necesita ver esto. Aquellas palabras, más que alentarla, la empujaron a la orilla de un nuevo abismo. Sabía que eso era lo que necesitaba, alguien que creyera en ella. El reloj marcaba la medianoche cuando terminó su propuesta. Con un corazón que latía desbocado, se recostó en la cama. La incertidumbre no solo era sobre la aceptación de su idea, sino sobre la transformación que eso significaba en su vida. María estaba a punto de enfrentarse a uno de los momentos más significativos de su carrera. Al cerrar los ojos, una pregunta quedó flotando en su mente. ¿El riesgo valdrá la pena? De esta forma, se encontró en la antesala de la gran revelación que cambiaría no solo su carrera, sino su sentido de identidad. La próxima mañana se jugaba no solo su idea, sino también su propia valentía.
María se despertó con una mezcla de nervios y determinación. El día había llegado. Estaba lista para presentar su propuesta al Consejo de Maestros. A medida que se preparaba, recordó todas las conversaciones que había tenido con sus alumnos, cada relato que había compartido, en busca de transformar un fracaso en una lección valiosa. Había comprendido, en esos intercambios, que su propia voz merecía ser escuchada, que cada palabra tenía el poder de hacer eco en la vida de otros. Al entrar en la sala de reuniones, sintió cómo la tensión del ambiente se palpaba en el aire. Los rostros familiares de sus colegas la rodeaban, cada uno con sus expectativas y juicios. La mesa alargada les daba un aire de formalidad que la hizo tambalear por un momento. Pero en su mente resuena la frase de su abuela: «Nunca te dejes silenciar». Esa línea se convirtió en su mantra mientras se sentaba y comenzaba a hablar. «Hoy no solo les presento un proyecto», empezó, sintiendo cómo su voz, auténtica y firme, comenzaba a vibrar por el salón, «sino una nueva manera de entender nuestra función como educadores, una invitación a transformar cada fracaso en una oportunidad de aprendizaje». Los murmullos empezaron a cesar a medida que sus colegas prestaban atención. María recordó sus clases, la conexión genuina que había creado con sus alumnos, y decidió abrir su corazón. Compartió cómo cada fracaso en su enseñanza había sido un ladrillo en edificación de una experiencia más rica y significativa. Las historias fluían, sus momentos de inseguridad, las veces que había titubeado ante los cuestionamientos de un sistema rígido, y cómo, finalmente, al mirar a sus estudiantes, había visto en ellos el reflejo de sus propias luchas. Mientras hablaba, notó la atención creciente entre sus colegas. Algunos tomaban notas, otros asentían lentamente. María se permitió sentir una oleada de esperanza. Su autenticidad estaba tocando fibras sensibles, construyendo empatía con aquellos que alguna vez la habían cuestionado. Cuando finalizó su presentación, hubo un breve silencio. María contuvo la respiración al enfrentarse a la mirada de sus colegas. Ella sabía que el verdadero desafío apenas había comenzado, el momento de las preguntas y las críticas. Un colega se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. «Todo suena muy bonito, María. Pero la realidad es que en la educación hay limitaciones que no podemos ignorar. ¿Cómo se traducirá esto en resultados concretos?». En lugar de ahogarse en la duda, una sonrisa calma brotó en su rostro. ¿Y si le damos a nuestros estudiantes la libertad de experimentar? Los resultados llegan, sí, pero no solo a través de la evaluación tradicional. El verdadero aprendizaje se manifiesta en la curiosidad, en el deseo de aprender. Si logramos fomentar un ambiente donde los errores son parte del viaje, ¿no estaríamos construyendo una base mucho más sólida para el futuro? María sintió el peso de la sala a su alrededor cambiar. Algunos rostros mostraban reconocimiento, otros reflexión. Había encendido una chispa de discusión, y era claro que la conversación empezaba a girar. Notó cómo otros se unían a la conversación, y cada aporte se volvía más positivo, más centrado en el valor de la experiencia humana en la enseñanza. La reunión se alargó y aunque hubo más críticas, también emergieron propuestas colaborativas, estrategias para implementar su visión. María escuchaba con atención, asintiendo y en ocasiones interviniendo con sus ideas. La energía había cambiado. Había logrado movilizar no solo un plan, sino una comunidad de educadores que empezaban a soñar en conjunto. Al salir de la sala, María sintió una carga que se levantaba de sus hombros. Había conquistado no solo el miedo a hablar, sino la limitación de su propia inseguridad. Había dado vida a su propuesta y había descubierto un poder en la vulnerabilidad. Mientras caminaba por el pasillo de la escuela, los rostros de colegas se iluminaban con nuevas posibilidades. Había compartido su legado, pero lo más importante, había reclamado su voz. Aquella tarde, mientras regresaba a casa, sintió una profunda satisfacción. Por primera vez en años, se había visto a sí misma como educadora y líder, no solo como una mujer olvidada en el coro de voces. Había demostrado que la enseñanza era un viaje, no un destino definido por fracasos o éxitos, y que cada paso valía la pena. Con cada latido del corazón, la certeza creció dentro de ella. Estaba lista para enfrentar el futuro, armada con el conocimiento de que su voz merecía ser escuchada.
María había conquistado su miedo y en el camino se había descubierto a sí misma y a su propósito. Ahora, más que nunca, estaba lista para hacer historia. No esperen ni un segundo más para unirse a esta travesía de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas historias de transformación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de cambio. ¡No se lo pierdan!